Hola Internet y bienvenidos a El Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos, opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelolalia. Y comenzamos a cubrir All-Star Squadron de Roy Thomas con el número 61. Ok, déjenme explicar. All-Star Squadron es una serie que le da el reflector a personajes más desconocidos de los 40, tomando el lugar en dicha época e incluso simulando el estilo de cómics clásicos. Junto con la Sociedad de la Justicia era un grupo de superhéroes que peleaban durante la Segunda Guerra Mundial. Por esa razón, esta serie tomó lugar en Tierra 2. Ya explicamos todo lo que eso significa en los videos donde cubrimos los orígenes de dicha Sociedad de la Justicia, vayan a verlos. Lo que importa de eso es que esta serie coordinó con el evento Crisis en Tierras Infinitas, el cual, como también ya mencionamos en videos pasados, borró todo el multiverso y puso todos los personajes de DC en una sola tierra, una sola historia y una sola continuidad. Planeado o no, eso prácticamente le puso un fin a la serie de All-Star Squadron. Así que en los últimos números, Roy Thomas se dedicó a recontar los orígenes de sus miembros más importantes. Y estos números fueron básicamente lo que le dio la luz verde para hacer la serie de Orígenes Secretos que también estuvimos cubriendo en el canal. Así que decidimos, antes de entrar en el primer número de All-Star Squadron y la serie en sí, vamos a chequear 4 de estos últimos números para poder presentarles a estos personajes más oscuros y que puedan seguir la serie más tranquilo con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces hablemos de Liberty Bell. Ella fue creada por Don Cameron, el mismo que creó a Alfred Pennyworth, y Chuck Winter en 1942, para una historia suplementaria de la revista Boy Commandos de Jack Kirby. Era el auge del entretenimiento como propaganda para la guerra, y este personaje no es diferente, con unos poderes fuertemente basados en simbología patriótica. A pesar de recién ser la tercera superheroína creada por la compañía, justo después de Hawkgirl y Wonder Woman, solo tuvo un par de historias en Boy Commandos, luego cambió de revista, y rápidamente pasó a la oscuridad sin muchas apariciones. Realmente no adquirió relativa popularidad hasta esta misma serie, All-Star Squadron. Y vamos a hablar un poquito de la tapa. No es que nos hayamos olvidado que dijimos que íbamos a hacer eso, porque es un resumen casi perfecto de lo que la historia nos va a proponer. Solo falta mostrar algún que otro superpoder, aunque sí tenemos que aclarar que es raro, pero no sabemos si es un error de dibujo o había varios diseños del personaje, pero tiene una máscara con ojos blancos y vamos a ver en el interior que eso no es así. Así que, escrita por Roy Thomas y su esposa Dan Thomas, con lápiz de Mike Harris, tinta de Tony de Zuniga, colores de Carl Gafford y letra de David Cody Weiss, el cómic empieza con la explicación del marco narrativo de Liberty Bell contándole su historia a uno de sus compañeros que conoceremos en la serie, el cual está escribiendo un libro sobre los hombres misteriosos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Y la aclaración de que esta historia que vamos a ver es un remake de la historia original de Boy Commandos por Chuck Winters y Don Cameron, algo que también se volverá común en las historias de Orígenes Secretos. Y ya en esta pantalla de título tenemos cositas para comentar. En primer lugar, hay un ejemplo de las frases que hablamos, y en este caso no tiene nada que ver con la historia, incluso podríamos decir que es bastante contradictoria. La cita le corresponde a Neville Chamberlain, y básicamente dice algo así como que no hay nada en la guerra que no se puede resolver por un medio que no sea violento, solo que de una forma un poquito más complicada. La cosa es que esta frase no representa la misma filosofía que comparte el personaje de Liberty Bell. Y la otra cosa a mencionar en esta página es que, si bien el montaje está bueno, por la posición en la que están los vehículos, pareciera que comparte misma escena con ese chico que está llorando atrás y hace parecer que son de juguete. La historia en sí comienza el 8 de septiembre de 1939, una semana después del inicio de la guerra de Hitler en Polonia, en la embajada de Varsovia, donde nuestra protagonista, Libby Lawrence, trabaja de recepcionista. Un hombre llamado Rick Cannon se le aproxima e inmediatamente empieza a coquetearle, fijándose en la insignia en forma de campana que Libby tiene en la blusa, y ella le cuenta que está hecha con un fragmento de la campana de la libertad. La campana de la libertad es una que colgaba en el Capitolio de Pensilvania y tiene significancia simbólica para los Estados Unidos porque es la que sonó para reunir al pueblo cuando se leyó la Declaración de Independencia en 1776. Ya incluso antes de eso tenía cierta fama porque cuando fue colgada en 1752 y fue sonada por primera vez, en el instante que fue golpeada se rajó, cosa que ocurrió una segunda vez, aunque nadie sabe cuándo, dándole una distintiva grieta. Obviamente, dado el nombre de nuestra protagonista, el hecho que el cómic original fue publicado en el 41 durante la guerra, y el patriotismo que corrió rampante por los cómics de superhéroes en ese entonces, este pendiente tendrá significancia crucial. En la habitación entra el mayor James Lawrence, padre de Libby, poniendo un alto a la agresiva técnica de avances románticos de Cannon. No a los avances en sí, el hombre intenta salvar la situación y nuestra heroína admite en retrospectiva que lo encontraba algo atractivo, pactando encontrarse para el almuerzo después de la reunión de Rick con su padre. Pasamos a ellos caminando hacia el restaurante y mientras conversan, Libby se entera de que él estuvo como espectador en las Olimpiadas del 36. Unas muy significativas dado que tuvieron lugar en Berlín, y la propaganda nazi las usó como oportunidad para probar las teorías de supremacía racial de Hitler, a pesar de que un hombre afroamericano se llevó 3 medallas de oro. Y Rick se entera de que ella fue la ganadora de medalla de oro en natación y otras disciplinas. ¿Esto puede que sea una referencia a Gretel Bergman?
una mujer alemana que, a pesar de tener el récord nacional, fue excluida del equipo por ser judía, pero es rebuscado. A mitad del camino suenan las sirenas indicantes de un ataque aéreo y Libby da media vuelta corriendo hacia las embajadas. Aunque los pilotos tienen órdenes de no darle al edificio norteamericano para no traer al país a la guerra, sí bombardean el hotel donde el mayor y su hija se hospedaban. El padre de Libby grita algo desde la entrada, pero las explosiones y ruidos del ataque no le dejan a la mujer escuchar sus últimas palabras antes de que una detonación lo asesine. Rick inmediatamente intenta aprovechar la oportunidad diciendo que ahora ella necesita un hombre que la cuide, y Libby le grita, furiosa, a todo pulmón, de que no quiere volver a verlo. ¿Qué tipo desubicado, Canon? Esta versión le da mucha más espina a Libby Lawrence en esta escena. En la versión original como que cae enamorada inmediatamente por Rick en lugar de este atractivo físico, y también se arrepiente de este exabrupto como si no fuera completamente justificado. No para disminuir la escritura del cómic original, como voy a enfatizar en un par de minutos. Ella se quedó en Polonia intentando ayudar a los civiles que pudiera antes de ser repatriada, mientras Rusia y Alemania se dividían el país. Desafortunadamente, mientras intentaba juntar evidencia que llevar consigo sobre un grupo de judíos siendo reunidos, un soldado la agarra por sorpresa a punta de pistola. Ella le advierte su inmunidad diplomática, al nazi no parece importarle, pero antes de que esto escale, otro soldado interviene, Rick Cannon, o al parecer, Coronel Kropp. Para Libby, que es un espía nazi, explica la previa reticencia de Rick Cannon por meterse en la guerra. Ahora entiendo, era bastante más que desubicado, Canon. Y como habíamos mencionado en aquel video de Orígenes Secretos de la JSA, cuando los personajes hablan en alemán, si bien te aclaran que están hablando en alemán pero está escrito en inglés o español, algunas palabras se siguen dejando sin traducir. Esto puede tener el objetivo de alienar el lenguaje para que parezca más distante. De ser así, irónicamente hoy en día se usa para lo contrario, para diversificar mucho más el lenguaje. Sí, aunque para cuando el personaje había sido creado, Estados Unidos ya había entrado en la guerra, había una moda en la industria del cómic, siendo conformada en su mayoría por inmigrantes judíos, donde muchos personajes argumentaban de que el país tenía que meterse en la guerra, incluso antes de que esto ocurriera. Como vemos, Libby está incluida, aunque es algo raro en retrospectiva. No que los superhéroes en sí se involucren, dado que nunca es moralmente malo golpear a un nazi en la cara. Krupp le da una carta de tránsito y la sube a un tren que se dirige hacia los Países Bajos. A la joven le sorprende la ayuda, pero el hombre se excusa con el hecho de que Alemania y Estados Unidos no están en guerra todavía. En una de las mejores frases del cómic, Libby pasa las siguientes horas como la única americana en un tren lleno de nazis, agradecida y maldiciendo a Rick Cannon. Al llegar a Holanda les informó a los líderes militares de lo que había visto, pero la toman como una simple mujer afligida, y tanto este país como Bélgica deciden mantener su neutralidad. Aunque podía notarse en el cómic original con una frase que está repetida acá, de cómo Libby expresa su frustración por no poder alistarse por ser una mujer, esta escena da un poco más de énfasis que los otros líderes la ven como solo una mujer, agregando un sexismo apropiado para la época que valide e impulse su transformación en una superheroína. Los meses pasan, las invasiones de Dinamarca y Noruega en abril, el ataque nazi a los Países Bajos en mayo, y Libby siempre en el medio, intentando ayudar y nadie escuchándola. Se vuelve a encontrar con Rick Cannon y una vez más la ayuda a salir del conflicto. Esta vez escondida en un carruaje camino a Ámsterdam, donde ella, una vez más, queda en medio de la batalla, en este caso Dunkirk. Todo esto estaba en la historieta original. Y aunque ver esta mirada de civil y de nuevo impotente de estas batallas, ver toda la odisea que Libby tiene que pasar está bueno, son tres escenarios seguidos exactamente iguales. Ella queda atrapada en medio de un conflicto, Rick Cannon la saca. Hubiera estado bueno encontrarle alguna variación para mí. Tal vez no poner a Cannon en esta, dado que su salida es un bote norteamericano. No necesitaba el general alemán para conseguirlo. Algo que esta versión sí hace mejor para mí es que nunca pone al soldado de manera heroica. Siempre hay un aire de duda, de qué lado está, cuál es su motivación, lo hace porque está enamorado de ella o hay algo más. Esta agregada seriedad, creo yo, está reflejada en su nombre, dado que en la historieta original su apodo era Ricky Cannon en lugar de Rick. Ella se sube al barco, insultando al general hasta que se pierde en el horizonte, y este termina siendo el blanco de un avión enemigo. La pequeña embarcación es hundida y solo Libby emerge, dejándole ninguna otra opción más que nadar todo el canal de la Mancha. El canal son 250 kilómetros de ancho, asumiendo que ella tomara un camino recto, lo cual no es irreal. El récord Guinness de kilómetros nadados a contracorriente, Pablo Fernández, nadó 36 horas sin interrupción, exactamente 250 kilómetros. Así que, aunque algo excepcional, sigue estando en las posibilidades físicas humanas. Y como establecimos antes, ella era una medalla de oro olímpica de natación. Durante todo este escape de Dunkirk pasó algo. Y es una flechita que nos indica el orden de lectura. Si bien vamos a hablar de cómo tratan de ser tan clásicas estas historias, este es un recurso que ya pasó muy de moda, incluso ahora está mal visto. Pero en una época incluso había editoriales que obligaban a los ilustradores a poner flechas cuando consideraban que la lectura era incómoda.
Lo interesante es que esto parece más una referencia, teniendo en cuenta que nos vamos a volver a cruzar otro ejemplo, pero suelen ser una o dos por historia, así que no es un recurso usado demasiado. Su historia se hace saber. Ella es nombrada el milagro de Dunkirk y recibe oportunidades para establecer un programa de radio propio, que ella intenta utilizar para convencer a los ciudadanos de ayudar a detener los avances nazis. Después de un año de trabajar, volvió a su ciudad natal de Filadelfia para un descanso, y algo, según ella, la empujó a visitar el lugar de alojamiento de la Campana de la Libertad y a la campana misma. El guardia de la exhibición, que resulta ser un fan de su show, se introduce como Tom Revere. Y cuando, creo que accidentalmente, toca la campana, algo sucede. El pequeño pendiente de Libby vibra con la misma frecuencia y ritmo que la real, e incluso una vez que se detienen, una extraña sensación permanece en el cuerpo de nuestra protagonista. Liberty Bell tendrá varias explicaciones a lo largo de los años de por qué recibe poderes cada vez que la campana suena, pero estas primeras son bastante vagas. Se hablaba de que había algo místico involucrado, pero nada más que eso. Acá ni siquiera te lo explican hasta los últimos 2 globos de pensamiento de la última página, por lo tanto creo que muchos leerían todo este cómic sin darse cuenta que tiene superpoderes. ¿Vieron esas historias donde en momentos críticos personas llegaron a levantar autos o hacer proezas físicas de ese tipo? Eso es lo que le sucede a Libby. Recibe una especie de adrenalina mística que lleva sus ya increíbles capacidades físicas a lo metahumano. Otra cosa que me parece muy interesante es el hecho de que el origen de estos superpoderes creo que es lo más espiritual que cubrimos hasta ahora. Ella se retira por esta sensación y Tom la despide, diciéndole que, a pesar de que es la primera vez que la conoce en persona, la ve como una hija. Un sentimiento que Libby comparte para extrañamiento de ambos. Esto no estaba en el original. Obviamente Roy Thomas está haciendo una juxtaposición con Libby Lawrence acabando de perder a su padre y Liberty Bell ganando el suyo. De hecho, se podría hacer todo un simbolismo sobre nacimiento con esta escena, con la campana o la libertad misma siendo su madre y él siendo su padre, no de Libby sino de Liberty Bell. Pero sea lo que sea, está intentando darle más significancia a la relación entre estos dos. Porque aunque Tom estaba presente en las historias originales de Liberty Bell, rara vez interactuaban. Él estaba ahí para hacer sonar la campana y activar los poderes de la heroína. Después de agregar retroactivamente en narración algo que sucede en Star Squadron, que veremos cuando lleguemos a dicho número, mientras caminaba por las calles todavía con esta extraña sensación recorriéndole el cuerpo, casualmente se encuentra con Rick Cannon, planeando una reunión con un hombre misterioso de acento alemán. Y a esta altura, a lo largo del número, podemos decir que estos dos personajes andaban sin buscarse, pero andaban para encontrarse. Su primer instinto es alertar a las autoridades del traidor, pero el hecho que le haya salvado la vida más de una vez le da conflicto, y cuando a la distancia la campana vuelve a sonar y su medalla vibra en unísono con ella, decide tomar acción con sus propias manos. Sube a su ático y con diferentes atuendos de su carrera deportiva crea su uniforme de mujer misteriosa y oficialmente se bautiza Liberty Bell. El nombre es un juego de palabras, dado que se pronuncia igual a Campana de la Libertad en inglés, pero está escrito como Bella. A pesar del símbolo en su pecho, su nombre de heroína es Bella Libertad. En cuanto al uniforme en sí, aunque este atuendo respeta mucho el original, el antifaz es nuevo. Originalmente ella tenía una cosa a lo Clark Kent, donde cambiaba la postura y se soltaba el pelo sobre su cara, algo que había sido tomado de la inspiración para la apariencia del personaje, la actriz Veronica Lake. Liberty Bell llega a la ubicación que escuchó a los alemanes susurrar y observa el interior. Cuando uno muestra sus órdenes de Berlín junto con una lista de agentes infiltrados, Rick Cannon saca un arma, revelando ser un espía americano para el alivio de la heroína. A esta altura ya no sé qué tan desubicado es Rick Cannon. Aparte, como es un espía, se la pasa desubicado. El alivio mencionado no dura mucho cuando uno de los enemigos logra desarmarlo con un golpe por la espalda. Libby entonces toma carrera, usa el auto en el que llegó para impulsarse y entra en la habitación rompiendo la ventana con un salto largo. Sin perder esa energía cinética, toma la lista y sale del otro lado, forzando a todos los soldados a seguirla. Todo esto está en par con la historia original, con muchas de sus historias originales de hecho. Liberty Bell era muy rara vez capturada. No había narración condescendiente de cómo ella hacía cosas increíbles a pesar de ser mujer. Rick Cannon la ayudaba un par de veces, pero en su mayoría las situaciones en las que se metía se podía sacar de ella sola. Y constantemente humillaba a hombres que la menospreciaban por ser mujer. Porque solo tuvo 30 y algo de apariciones hasta Star Squadron, Liberty Bell es una rara gema feminista escondida, evitando todos estos problemas que muchos cómics esterilizados por mujeres de los 40 solían tener. Saltando desde el árbol, la heroína bloquea a los dos guardias y se dirige a un lago. Su primer instinto es subir al bote, pero se da cuenta que sería blanco fácil. Y si bien toda la narrativa de la historia es muy dinámica, estos 4 cuadritos son diferentes al resto porque proponen una secuencialidad desde el mismo plano. Además, están dibujados en silueta. Y me gusta cómo Libby usa su experiencia en todas esas batallas para acabar con sus oponentes.
Tomó inspiración de los bombardeos para atacar desde el árbol, y no se subió al bote por lo que le pasó en Dunkirk. Es una buena forma de mostrar el crecimiento del instinto del personaje incluso antes de que se ponga la máscara. Uno abre fuego, pero el líder del grupo lo detiene, dándose cuenta que no se tiraría al agua con los papeles encima, y si la matan no sabrá dónde los escondió. Todo esto ocurre en unos minutos, así que no sé qué tanto habría que registrar, asumiendo que estos dos la vieran subirse al árbol, si no sería un poco más complicado. Pero también no dejarla ir es crucial. Ellos, una vez más subestimándola por ser mujer, suben al bote a esperar que se le acabe el aire para agarrarla. Pero por supuesto, no solo ella tiene mucho aguante, sino que también es lo suficientemente fuerte como para levantar la embarcación con los dos hombres arriba. Supongo que estos dos sí no sabían nadar, porque volvemos con Rick Cannon, siendo despertado por las gotas que caen del pelo y rostro de Liberty Bell. Ella le dice de los 4 hombres inconscientes y sus ubicaciones, de nuevo sin aclarar cómo fueron detenidos. ¿Los noqueó abajo del agua o también usó su propia técnica en su contra y esperó que se desmayaran? Con eso la mujer se retira en la noche, diciéndole que si alguna vez necesita que espías o traidores sean atrapados, le pide a Tom Rever que haga sonar la campana. Algo que obviamente improvisó en el momento y que ahora tendrá que acordar con el guarda veterano, rezando que no delate su identidad secreta cuando le cuente de su nueva misión que ya ha empezado, terminando el número. Ok, hay una página más, pero no la mostraremos para no spoilear al Star Squadron, el cual tendré que estar ya leyendo. Y si bien ya lo mencioné anteriormente, vale la pena compararlo a los números de Orígenes Secretos que venimos cubriendo, y tiene que ver con que el dibujo es mucho más a la vieja escuela. Lo cual le viene bastante bien a esta historia en particular si tenemos en cuenta que hasta el momento que pasa lo que pasa con la campana, y aunque no fue mencionado toda esta historia la está hablando con un colega, no nos damos cuenta que es una historia de superhéroes. Parece más un relato de época incluso. Algo que formaba parte de todas las historias de Liberty Bell hasta llegar al All-Star Squadron. Tal vez vale la pena mencionar que si bien hay diferentes tipos de clásicos, este dibujo al que acabo de llamar vieja escuela refiere a un estilo que se suele usar más en Europa que en Estados Unidos, o en Argentina para los que somos de acá. Otra cosa que podemos decir en comparación a las historias que estuvimos cubriendo es que esta no intenta copiar necesariamente la diagramación estática, sino que propone algo mucho más dinámico y le queda muy bien. Y en lo que al guión respecta, se vuelve a repetir algo que vimos en aquel número de la JSA. Y es que el personaje está dentro de los hechos históricos y se retroalimentan de alguna manera. Es una muy sólida intro del personaje. Está tu grupo random de criminales como en muchos cómics de personajes de los 40 que estuvimos viendo, pero el hacer los espías alemanes justifica mejor su participación por el momento histórico. Y la página destacada para este número es la 4, y fue bastante difícil elegirla porque es bastante constante el nivel en toda la historia. El dibujo es muy bueno y la narrativa no se queda atrás. La elección de esta página tiene que ver más que nada el hecho de que es un momento bisagra en el personaje, ya que debido a la muerte de su padre, podemos decir que aquí comienza el viaje de la heroína en este caso. La escena es impactante a nivel guión y a nivel dibujo, especialmente porque termina viendo un balance de efecto sobre realismo. Con eso terminamos con el número 61 y el lunes pasamos al 62, donde nos pondremos algo arturianos, con el origen del Caballero Brillante, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.